Ya se lo preguntaron al ministro Mañalich en la conferencia que dio después, un poquito después, las preguntas sobre esta persona que estaría contagiada en el metro. Se ha dicho que es del área administrativa. ¿Por qué no nos da detalles? Hola, buenos días. Sí, efectivamente ayer nosotros tuvimos el primer caso confirmado positivo, que es, como tú dices, del área administrativa. Es decir, que no es una persona que tenga contacto en el día a día con el personal que está en estaciones, en contacto con los pasajeros. Y al ser del área administrativa es una persona que ya venía desde hace una semana atrás aplicando el trabajo desde la casa. Nosotros partimos con esta medida intentando que todas las personas que pudieran hacer trabajo desde sus casas lo aplicaran, y esto está vigente desde hace una semana atrás. Por lo tanto, más bien lo que nosotros hicimos fue tomar la semana previa y ya contactamos a todas las personas que tuvieron contacto con esta persona la semana anterior, de manera de que también puedan entrar en cuarentena. O sea, ella estaría aislado, la persona estaría aislada a las personas con las que entró en contacto, digamos, para la tranquilidad de todos. Así es, así es. Y ya llevaba esta persona, como te digo, una semana haciendo trabajo desde la casa, por lo tanto ya se había bajado mucho el contacto, digamos, a nivel de oficina, eso ya no estaba produciéndose. Y es una persona que está bien, con bajos síntomas en la casa, no está hospitalizada, y estamos, por supuesto, haciendo todo el seguimiento que corresponde. Señora Paulina, ¿y qué están haciendo? A ver, recién le preguntábamos al doctor, porque acá ayer vimos el metro hacinamiento muy grande por el mismo tema del toque de queda. Cosa que no había ocurrido la semana pasada, porque ha bajado hasta un 65% los pasajeros en el metro. Pero acá hay sin duda un tema sanitario súper evidente. Algunas personas andan con mascarilla, algunas con guantes, pero todos sabemos que finalmente con la cercanía que se anda en los vagones, la verdad es que ahí la posibilidad del contagio es grande. ¿Qué precauciones pueden ustedes tomar dentro de lo posible? Cierta distancia, vagones más vacíos con mayor frecuencia de los trenes, pero vagones más vacíos. ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, nosotros estamos haciendo varias cosas desde hace varias semanas ya, y lo hemos difundido así también abiertamente. Nosotros hemos profundizado primero la limpieza de los trenes y de las estaciones, particularmente en los sitios que tienen alto contacto con las manos, que es el principal medio de transmisión hoy día, y por eso se está aplicando, se está limpiando con los mismos productos de la limpieza hospitalaria, las manillas, las tecleras de los cajeros automáticos, de los tótems de autotensión de la tarjeta PIB, etcétera. Y eso se está haciendo muy intensamente en todas las estaciones, en todos los trenes, se aplica diariamente. Y también en el fondo hemos, hoy día, con lo que tú mencionabas, con los niveles de afluencia con los que nosotros estamos hoy día operando, tomando el día de ayer, incluso con la situación que se produjo en la mañana, nosotros terminamos el día prácticamente con un cuarto de la afluencia normal para esta época. Nosotros en marzo, los primeros días de marzo, estábamos teniendo una afluencia de alrededor de 2 millones de pasajeros al día, y ayer cerramos el día con un poco menos de 500.000. A eso hay que agregarle, Paulina, a eso hay que agregarle toque de queda, que están cerrando a las 7:30, ¿no es cierto? Sí. No más tarde. Tenemos que dejarla, Paulina, pero nos deja mucho más tranquila. Es una persona del área administrativa, hay trazabilidad, está haciendo teletrabajo, así es que nos quedamos muy tranquilos. Gracias por darnos este telefónico. Un abrazo gigante. Felipe, aprovechamos de despedir al doctor Felipe Rivera también. El doctor tiene que trabajar y nos quedaron tantas preguntas. Correcto. Sí. Yo lo siento, pero una última aseveración. No saca nada al metro a hacer miles de cosas si es que no existe realmente una disminución de los pasajeros que tienen que viajar. Y eso se puede lograr de dos maneras. Una, diversificación lo máximo de horario, y disminución de la gente que tiene que trabajar. No hay otra posibilidad. Le encuentro toda la razón. Y vamos a conversar de eso después. Bueno, quiero yo, a propósito, déjame... Julio, ¿sabes lo que yo quería haberle preguntado a la señora Paulina del metro y no alcanzamos, porque justo había que cortar la comunicación, de que también
también nos llegó el día de ayer una denuncia de que los trabajadores del metro que habían protestado eran algunos de servicios externos o de empresas externas y habían protestado por falta precisamente de medidas de seguridad en todas las áreas, no solamente los que están en contacto con los pasajeros, que no tenían las medidas de seguridad. Y el jueves pasado, cuando habían hecho esta protesta, varios de ellos habían sido despedidos, incluso me mandaron las cartas de despedida. Entonces, ojo con eso, porque no es momento de despedir a la gente, menos cuando la gente está reclamando por falta de seguridad. Eso es algo también bien importante y yo creo que en las medidas que anunció el ministro Mañalich, donde él habla de intervención incluso del Estado a los lugares de salud privado, es el momento también de mirar con atención todo lo que está pasando en el área laboral. Vamos de inmediato, a propósito del brote, en San Pedro de la Paz, en Boca Sur, por el culto en la iglesia evangélica, yo conté que muchas iglesias siempre llegaban denuncias y seguían juntándose todo. Me llegó un mensaje de una persona que es cristiana y me escribe: para los que dicen, comillas, saldré de casa y que Dios nos ayude, pues el Señor nos dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. ¿Por qué me envía esto una persona? Porque me dice Julio César, no todas las iglesias son así. Hay mucha ignorancia. En mi iglesia, por ejemplo, se suspendieron al tiro las reuniones. Solo es online, dice. O sea, hay iglesias evangélicas que están tomando las medidas y que se están juntando online. Lamentablemente hay otras que no. Para ese el tironcito de oreja y que, por favor, no se junten muchas personas. Bueno, recordamos entonces, efectivamente, también lo informó la ministra de Transporte, lo reiteró entonces las personas del metro. Hay una persona contagiada, pero que corresponde al área administrativa y que tal como se decretó hace ya casi 2 semanas atrás, en el área administrativa se está trabajando con teletrabajo. Por lo tanto, esa persona desde hace ya más de 1 semana y media, 2 semanas que no estaba yendo a las oficinas del metro, así que hasta el momento esa es la información oficial que se tiene para la tranquilidad de los pasajeros. Estoy comunicando entonces lo que ha señalado el metro. Y a continuación vamos a tomar contacto con algunos de nuestros invitados. Son 10 para las 12, 10 para el mediodía. Estamos junto al senador Guido Girardi, es médico también. Estamos también junto al senador Andrés Alamán y comenzamos saludando al senador Guido Girardi. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Y de inmediato vamos al grano de este tema. ¿Está por ahí o no? Ya, está por ahí. A ver, hay polémica. Hola Lili, Julio. Sí. Hola. A ver, hay polémica. Se dice aquí en la mesa, se ha dicho otros invitados, debiera decretarse o cuarentena total o este cordón sanitario en la zona oriente de Santiago, ya que esta es la zona que concentra mayor número de casos de coronavirus. Bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad, justamente porque esto empezó primero en Asia y luego en Europa, de tomar las mejores medidas. Y tenemos un pequeño laboratorio que es China, que es Corea del Sur y que es Italia. Y yo soy partidario de que combinemos las mejores respuestas. Y si tú ves, los chinos, que son los más avanzados, de hecho cuando empieza la epidemia en Wuhan, está uno de los mayores centros de virología del mundo. Paradojalmente y casualmente está en Wuhan con más de 600 científicos y por lo tanto ellos pudieron analizar muy rápidamente este virus y yo creo que han tenido una estrategia muy adecuada. De hecho, en 10 semanas en China lograron disminuir los casos. Y si tú miras la situación de Corea, también en una... ¿Qué pasó? Se cortó. Se cortó. No, pero ahí estamos. En una estrategia muy agresiva, lograron en casi un poco más de 6 semanas disminuir los números de casos. Entonces yo lo que propongo es que tomemos esa experiencia y por lo tanto Wuhan se hizo cuarentena, pero no se hizo en todo China, se hizo en los lugares donde hay importantes números de casos. Y yo creo que en Chile no todas las regiones, no todos los territorios tienen la misma cantidad de casos. Santiago concentra el 60% de los casos, Ñuble o el Biobío, por ejemplo, Ñuble concentra el 10%, Biobío el resto concentra cerca del 6% y la región de Araucanía concentra un poco menos del 5%. Por lo tanto, lo que hay que cuarentenar son las zonas donde hay casos. Yo creo que habría que empezar por la zona oriente de Santiago, hacer una cuarentena de verdad
Y luego, si eso no es suficiente, cuarentenar toda la región metropolitana. Pero esto no son medidas de opinología, tienen que ser medidas que tienen que ver justamente con disminuir el flujo de casos. Y lo que es importante, no basta con la cuarentena. Italia está haciendo cuarentena e igual no logran contener los casos. Al mismo tiempo que se hace la cuarentena, al mismo tiempo que se hace un aislamiento que primero es voluntario, todas las personas que se quedan en sus casas, y luego forzado a través de la cuarentena, es muy importante hacer seguimiento e identificación de las personas que están teniendo la enfermedad. ¿Por qué? Porque son los que están transmitiendo. Y aquí, ¿qué es lo importante? Entender una cosa, que el 80% de los que se contagien con coronavirus van a tener una sintomatología o muy leve o incluso no van a tener síntomas, pero van a contagiar. ¿Y a quién van a contagiar? A este 20% que sí va a ser una enfermedad más grave y al 5% que va a ser una enfermedad gravísima que va a necesitar camas de UCI para las cuales no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La gran estrategia que Chile tiene que complementar la cuarentena es la que hizo Corea del Sur, es decir, testeos múltiples, o sea, hacer testeo, hacer exámenes de PCR a todas las personas posible, a todos los que tengan síntomas. Lo que sucede es que tenemos que ampliar nuestra capacidad de testeo. Hoy día de cerca de 2.000 testeos diarios de PCR tenemos que llegar a 10.000, y luego cada vez que identifiquemos una persona que tiene coronavirus positivo, a esa persona hay que aislarla, pero no basta aislarla, hay que aislarla en condiciones donde haya gente que sepa de aislamiento, no mandarla a la casa. Si la casa, la nana, la familia no tiene idea de cómo aislar. Y luego lo que tenemos que hacer, que es urgente, es identificar a los contactos. Es decir, cada vez que una persona es corona positiva hay que preguntarle con quién estuvo. A ver, es que usted está y diciendo... eso es lo que hay que hacer. Si hacemos eso, podemos lograr enfrentar esto. Usted como médico está diciendo algo que es bien distinto a lo que se ha dicho desde el día 2 que se descubrió el primer caso de coronavirus. Porque lo que se hizo en ese momento fue que la persona, como no necesitaba de asistencia hospitalaria, se dijo que el mejor lugar era la casa, la persona positiva de coronavirus, porque de alguna manera en la casa tiene que estar aislada, en el hospital finalmente es un foco de contagio, el hospital hay más gente con problemas de salud, entonces por lo tanto esa persona con coronavirus pero con síntomas que son tratables en la casa, es preferible que estén en la casa. En cambio parece ser que usted no piensa eso. Bueno, yo acá tengo el informe del Comité Asesor Presidencial del día sábado y justamente lo que dice